Para impartir la conferencia del día de hoy, Duelo en adolescentes y padres, el camino hacia la adultez, nos hace el honor de impartirla el maestro Seth Ricardo Salazar Chávez. Él tiene un doctorando en psicología clínica y salud mental. Tiene maestría en psicoterapia con enfoque psicoanalítico por la Universidad Humanitas, una licenciatura en psicología y una licenciatura en filosofía. También un certificado en psicoterapia de juego e intervención de trastornos del lenguaje en el Centro de Estudios Superiores. También tiene un certificado en neurodesarrollo de las emociones, así como el diplomado en tanatología. También imparte talleres, conferencias, autor del libro Un libro maravilloso, fundador de la clínica Un espacio de encuentro y desde hace algún tiempo orgullosamente docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo le agradezco, cedo el micrófono y pantalla al maestro Seth Salazar para impartir la conferencia del día de hoy, Duelo en adolescentes y padres, el camino hacia la adultez. Muchas gracias, profesor. Son todos suyos. Buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, pues vamos a comenzar con esta conferencia. Déjenme poner el cursor para poder irles presentando esto que les he preparado. Pues bueno, un motivo constante de consulta es: doctor, ya no sé qué hacer con mi hijo. Ya esto le siguen un puñado de quejas de cómo es que sus hijos han dejado de obedecerles, que ahora se vistan raro y escuchen música horrible. Algunos creen que es una etapa, pero ya duró más de 3 años y continúan. Algunos de ellos han dejado de querer ir a clases, o si van a la escuela se ausentan y no entran al salón. Otros adolescentes comienzan a enamorarse y la vida es una tragedia. Otros tantos dejan de comer, de dormir durante la noche, lo hacen más bien en el día y dejan de estar motivados. Y entonces los padres acuden al terapeuta para que los salven de un trágico desenlace. ¿Qué se esconde detrás de estos escenarios? ¿Cómo es que los hijos pasan de ser estas tiernas criaturas infantiles a la apatía característica del adolescente? ¿Y qué les pasa a los padres que cada vez se vuelven menos tolerantes con los hijos? Todo esto tiene una explicación. La adolescencia es una etapa psicosexual que parece más un síndrome por todos los cambios que se producen en el cuerpo y en la psique. Pero no solo son ellos, también los padres sufren cambios para los cuales tampoco se está listo y del que poco también se habla, pero que es de poner atención. El camino hacia la vejez se asoma a través del espejo y los adultos callamos ante el inevitable paso del tiempo. Aberasturi, en su libro Adolescencia Normal, nos habla del duelo que presenta el adolescente en su camino hacia la adultez: duelo por la pérdida del cuerpo infantil, el duelo por el juego infantil y finalmente el duelo por el rol infantil. Esos duelos no se presentan de forma paulatina, sino abrupta y en conjunto, no dan tregua al futuro adulto para sobreponerse uno a uno de estos duelos. Y pareciera que los quiebra psíquicamente. En algunos casos se pueden formar psicopatologías que necesitarán acompañamiento de psicofármacos. En otras, y dependiendo del entorno de la persona y sus recursos y mecanismos defensivos, será solamente una etapa más en su vida. Vamos a comenzar por el duelo por la pérdida del cuerpo infantil. El nombre de este duelo trae consigo lo obvio. Los cambios corporales de los futuros adultos se hacen evidentes. Los pantalones de un momento a otro se encogen, así como su calzado, las playeras, las blusas, las camisas. Y en el caso de las mujeres, la aparición de la menarca marca definitivamente el paso a la adolescencia y el abandono del cuerpo infantil. Se ensanchan las caderas, los senos aumentan su volumen y el cambio de su cuerpo es más violento que en los hombres. En ellos no solo se estiran, el engrosamiento de la voz incluso puede no suceder al mismo tiempo que el estiramiento del cuerpo, y esto causa ciertas complejidades psíquicas porque se oyen como hombres cuando aún tienen un cuerpo infantil. En ambos, la aparición del vello púbico, axilar y facial
hacen que se miren distinto ante el espejo, sin dejar de lado que en ambos la aparición de granos, barros y espinillas se dan de acuerdo a sus alteraciones hormonales que afectan en conjunto la forma en cómo se ven al espejo, a veces con odio hacia ellos mismos porque no logran controlar esta situación. Y por si fuera poco, ese cuerpo descontrolado en su constante movimiento necesita más comida. Y esto puede ocasionar severos trastornos que deben ser atendidos primero por los padres. La relación con los alimentos están fuertemente ligados con el amor de la madre que lo cura todo o lo rechaza todo. En las mujeres comúnmente vemos que según sea el vínculo con la madre, puede pasar de normal a lo patológico, como la bulimia, la anorexia y el trastorno por atracón. En el caso de los hombres, el sobrepeso, que igual se da de esta manera por el trastorno por atracón. ¿Por qué digo que el sobrepeso y las patologías por trastornos alimentarios están relacionados con el vínculo de la madre? Pues bueno, imaginemos a este bebé cuyo primer dolor que siente al salir del vientre materno es el de la vida. Se expanden los pulmones y eso duele. Por eso llora el niño al nacer. Luego le ponen en una plancha de acero de grado quirúrgico para que el doctor lo revise. Lo mueve, lo califica. Poco después eso se limpia, se le baña, se le viste, se le cobija y entonces sí, se le da a la madre para que cure el segundo dolor del bebé, que es el dolor del hambre. El pequeño instintivamente sabe qué hacer. Los pezones de la madre se oscurecen para que el nuevo sujeto no se le dificulte encontrar la fuente de su alimento exclusivo los siguientes 6 meses de su vida. El bebé entonces estará prensado al pecho de la madre día y noche y cuando tenga brotes de crecimiento demandará más de ella y la mamá pasa del disfrute de dar de comer a su hijo al llanto y a la desesperación. Con la aparición de los alimentos sólidos, el bebé baja la demanda por la leche y entonces la madre puede descansar por momentos. La madre, de nueva cuenta, vuelve a aliviar el dolor del hambre del niño, con este ritual de sentarse frente a frente para alimentarlo y dejando a este bebé explorar el mundo con su cavidad oral. Esta nueva experiencia culinaria que tiene el pequeño se vuelve una razón más para vincularse con la madre. De esta forma, una vez que el bebé pasa a ser niño, este se deleita con el guiso de su madre. Juntos van aprendiendo qué les gusta, qué le gusta y qué odia, qué le hace bien y qué le hace daño. El nuevo niño va identificando que su madre estará ahí para cuidarlo y quitarle ese dolor tras varias horas de escuela, en caso de que vayan a guardería. Después se vuelve emocional esa relación entre el alimento y la madre. Y entonces el niño, cuando tenga un mal día en la escuela, siempre estará al guiso de la madre para reconfortarlo. O la madre lo nota y le prepara su alimento favorito para animarlo. Recordemos esa película de Ratatouille, donde el personaje de Egon tiene una regresión a la infancia, donde después de un mal día, la madre lo conforta con su comida favorita. Algo así precisamente actúa a nivel emocional que la madre cocine para el pequeño desmotivado. Pero la cosa no termina ahí. Al menos en México y Latinoamérica, las reuniones familiares se hacen con una gran comida en casa de la abuela, de esta gran madre que cuidó y quitó el dolor a sus hijos y ahora también a los nietos. Ir a la casa de la abuela es saber que se comerá rico y en abundancia. Estar con la familia es motivo de celebración, se deja a un lado la pena y se va a disfrutar por unas horas el momento en que se le retribuye a la gran madre, o sea, la abuela, ser la médica que cura el dolor y del hambre. Pero ¿qué sucede si hay conflicto con la madre? Bueno, estamos hablando que la niña encuentra la forma de rechazar su amor a través de la comida. No ingiere alimento, lo vomita o come de forma compulsiva. Por eso es tan importante cuidar el vínculo que se tiene con la comida desde que son bebés, pues la comida está firmemente ligado con el amor de la madre. Esto, ya en la adolescencia, es un aspecto que toma más relevancia, pues la comida no solo cumple funciones bioorgánicas, también sociales. Y sin desviarme más del tema, en este duelo que viven los futuros adultos, marcado por los cambios corporales,
Para la familia también sucede que se elevan los costos económicos. La escuela es más cara, hay que comprar más toallas femeninas, más rastrillos, cremas faciales, ropa que parece dejar de quedar cada 3 meses, etc. Tener adolescente en casa también es sinónimo de incremento en los gastos familiares. Y eso es algo que nadie nos dice cuando vitoreamos que seremos padres. Vamos entonces ahora con el duelo por el juego infantil. Cuando los hijos son niños, toda la casa es un caos. Juguetes, dulce, ropa, fuera de lugar, camas extendidas, montón de peluches por todas partes. Los esfuerzos son sobrehumanos para los papás porque exigen un orden para los niños. Pero es que justo este desorden de los niños, que está en constante cambio, es el orden para ellos y eso sigue hasta la adolescencia. Conforme el niño se va encaminando hacia la adolescencia, los juguetes van dejando de ser necesarios. Se va abandonando el juego de rol, simbólico para su comprensión del mundo inmediato. El juego es una actividad simbólica que ayuda a elaborar experiencias traumáticas y también metaboliza acontecimientos cotidianos, es decir, proporciona un símbolo de lo reprimido, ayuda a elaborar la angustia y sus fantasías, comunica necesidades y sirve como realizador de deseos. El niño utiliza en el juego los medios de expresión arcaicos que el adulto tiene en los sueños. Aquí el niño hace uso de dramatizaciones y expresiones verbales para liberar tensiones inconscientes. Los niños entonces representan con mayor frecuencia los siguientes juegos según la etapa de desarrollo psicodinámico en el que se encuentran, como control, poder, expresión de emociones, buenos contra malos, ganar y perder, relaciones familiares, relaciones de autoridad, relaciones de pares, trauma, duelos y pérdidas, rescate, resolución de problemas, recuerdos y deseos, existencia o no de patología, vínculos que establece y conflictiva y situaciones de conflicto actual. Lejos de tratarse de un pasatiempo, las implicaciones que tiene el juego en la vida de un niño son tan necesarias como su nutrición y otras necesidades básicas en su desarrollo. Este juego debe ser una actividad placentera, libre, espontánea y sin un fin determinado, pues es la manera en que no solo descubre el niño el mundo, sino la forma en que lo entiende y lo interpreta. El juego es una actividad que exige una participación activa del niño, lo cual lo conecta con el mundo a diferentes niveles sociales, ambientales y culturales. Asimismo, favorece el desarrollo social y la creatividad. Hay que tener en cuenta que los niños son en sí mismos los propios motores de su desarrollo. El acompañamiento que hace el adulto debe ser afectuoso y permitirles el albedrío que el juego propicia, con el fin de posibilitar al niño llevar a cabo una gran cantidad de acciones favorables para la vida como la solución de conflictos. Este momento especial que ocupas para jugar con el hijo debe propiciar un espacio en el que el niño afronte problemas, los solucione y asuma su vida de la mejor forma con herramientas que él mismo pueda ser capaz de intelectualizar para hacer frente ante situaciones cotidianas. Fomentar en los niños la creatividad para la resolución de conflictos hace que ellos se llenen de ideas y adquieran una serie de aprestamientos que les permitan disfrutar del mundo en el que se desenvuelven. Entonces, durante el juego, el niño no solo expresa e interpreta el mundo en el que se desenvuelven, repite situaciones placenteras y también permite elaborar aquellas que le resultaron traumáticas y dolorosas. A medida que el juego permite al infante aflorar una gran serie de situaciones que le angustian, deprimen y entristecen, le dará las herramientas suficientes para estructurar su yo y adaptarse a nuevas situaciones con mayor facilidad y dominio creciente de su entorno. Todo esto se verá reflejado en la adolescencia. Conforme vayan abandonando el juego infantil, ahora se harán partícipes a experimentar el mundo con su cuerpo, con los videojuegos,
y lo más sano sería que en familia comiencen a convivir a través de los juegos de mesa como el Monopoly, Turista y todos estos. Este abandono de los juguetes y de los juegos de rol, como ser doctor, policía, bombero, etcétera, pasan a ser más complejos cuando comienzan a interesarse por la sexualidad, desde la masturbación hasta el juego de la botella, donde se reúnen para hacer trabajos de la escuela. Entonces el adolescente seguirá jugando, pero cambiará los juguetes. Eso implica un duelo muy profundo en la psique, porque al perder interés en sus juguetes favoritos, le abrirá paso a un desarrollo cognitivo mucho mayor que va ligado a la sexualidad. Entonces, no solo tenemos el montón de cambios que se dan en el cuerpo, también nos enfrentamos con el desarrollo exponencial en las áreas cognitivas y conductuales. Los papás, entonces, estamos viendo cómo pasa de la casa de estar llena de juguetes, dibujos, colores y todas las cosas regadas por toda la casa a un orden que nos va vaticinando el final de la infancia. Los adultos de esto poco nos damos cuenta a nivel consciente. De manera inconsciente vamos introyectando que ya es hora de despedirnos de los besos sorpresivos, los abrazos, los te quiero espontáneos y los dibujos que nos hacían, porque hasta ese momento de la infancia, a punto de abandonar los juguetes, somos los héroes y justo en el siguiente duelo pasaremos a ser los villanos. Y entonces aquí estamos hablando del duelo por el rol infantil, porque conforme el cuerpo cambia y los juguetes son abandonados y sustituidos por aquellos que permitan una mayor interacción social, el tercer duelo se va haciendo presente. ¿Por qué sucede esto? Los hijos van teniendo vínculos afectivos más profundos con los amigos. Esto ocasiona que ellos compartan con sus pares sobre sus vidas en casa, de sus padres, de cuestiones sobre su propia existencia y el acercamiento con la muerte en primeros niveles. Y es aquí donde ellos comienzan a comparar a sus familias con las de otros en materia económica, social y dinámica familiar. Esto concluye con la temida caída de los ídolos, donde los padres dejan de ser esos seres supremos que son la ley, porque se dan cuenta que sus papás no son perfectos, que son humanos y que no siempre tienen la razón. Y esto, a nivel inconsciente, vuelve al hijo rebelde. Pone en jaque a la ley de los padres y estos tienen que subir más el tono de voz. Ya no basta el castigo. El adolescente finalmente es un sujeto que va creándose su juicio propio de lo que es y no es correcto. Las ausencias de uno o ambos padres cobrarán factura en esta etapa, ya sea mediante el conflicto con la ley de los padres o mediante el abandono parcial de la familia. Esto es el embarazo adolescente. Los padres, en este sentido, queremos que nuestros hijos nos sigan obedeciendo o siguiendo ciegamente como lo hacían cuando eran niños. Nos enojamos porque esto ya no es posible y además las exigencias por parte del adulto se van anteponiendo al propio deseo del adolescente. Queremos inconscientemente que ellos deseen lo que los padres deseamos. Intentamos anular la voz de los adolescentes porque ellos carecen de experiencia y creemos que hacemos lo mejor para ellos. Estas expectativas e ideales que tenemos para con nuestros adolescentes va preconfigurando la neurosis de ellos, clave para que ellos se desenvuelvan correctamente en el mundo y se alejen de los estados psicóticos. Pero cuando estos ideales y expectativas superan los recursos personales y los mecanismos de defensa del futuro adulto, lo único que pasará es que ellos no solo se confundan, sino que se desmotivan porque no alcanzan a escuchar su propio deseo. Y es muy común ver en el consultorio que los padres llevan al adolescente a terapia para que sean de alguna manera arreglados. Lo que ellos quieren decir entre líneas es que quieren que el adolescente vuelva a ser niño y les obedezcan ciegamente como antes. ¿Cuál va siendo la sorpresa para los adultos cuando van a terapia a sus hijos? En la terapia el adolescente empezará a tener su propia voz y comenzará a acceder a su propio deseo. Se hará preguntas como ¿quién soy?
qué me gusta, qué quiero estudiar, a qué me quiero dedicar cuando sea mayor. Y muchos de estos adolescentes terminan estudiando lo que los padres le dijeron. Otros más afortunados harán lo que les interesa a ellos mismos. Cuando lo descubren, aquellos que encontraron su voz en la terapia reaccionarán contra los padres y harán escuchar su voz, que los padres lo tacharán de rebeldía. Y a veces abandonan la terapia porque el terapeuta no está arreglando a sus angelitos, sino todo lo contrario, pareciera. Ahora están peor que antes, dicen, porque están tomando decisiones que no van de acuerdo al deseo de los padres. Pero el trabajo que hace el adolescente en terapia es precisamente darle voz a su deseo. El deseo, que va íntimamente ligado a su sexualidad también, le permite salir de casa a buscar su propio amor, ya que no puede poseer su objeto de amor, o sea, al padre o a la madre, y en ese sentido, el adolescente buscará en su próxima pareja aquella con quien tiene conflicto o resolución. Que el adolescente busque el amor fuera de casa es necesario para su consolidación en etapa sexual adulta, y la manera en que se ha vinculado con sus padres será la manera en que se vincule con sus parejas también. Esto es, si es de amor y respeto, es lo que querrán tener, pero también si es de conflicto, diría Freud, todo hallazgo de objeto es en realidad un reencuentro. Por eso se dice que uno busca lo que tuvo en sus padres o totalmente lo opuesto, queriendo huir de ellos. Y es en esta búsqueda del amor que también buscan pertenecer a los grupos con los que se sientan más identificados, con quienes compartir y encontrarse entendidos. Muchas veces a través del dolor por ausencia, abandono, narcisismo, etcétera, ocasionado por los padres, ya sea por su poca o nula comunicación o su severidad o perfeccionismo, es lo que van a buscar en sus parejas siguientes. Y es que como padres, no es que nos levantemos todos los días pensando en cómo joder la vida de nuestros hijos, porque conforme los niños van dejando de ser pequeños, las exigencias van creciendo, y a medida que ellos van siendo más autónomos, tienen que colaborar con las tareas de la casa, a veces también del trabajo si los padres tienen negocio propio. Tienen que sacar buenas calificaciones, así como tener cuando menos un día de convivencia familiar. Y esto debería ser sencillo de cumplir. No se le exige en apariencia mucho al adolescente. Entonces, ¿por qué tanto conflicto entre padres e hijos? Hay situaciones que escapan de nuestro control, y es que precisamente los cambios corporales, las alteraciones hormonales, los vínculos socioafectivos, no solo con los padres, sino con sus pares, el abandono del juguete y el juego infantil, van haciendo que el adolescente se vuelva apático, quiera dormir durante la tarde y por tanto desvelarse en la noche. Todo esto hace que el convivir con el adolescente sea tan complejo. Pero no solo el adolescente está viviendo cambios, también los padres los vivimos. Y este es el duelo del que no se habla mucho. El duelo de los padres por los hijos infantiles, por la pérdida de los niños infantiles. Y entonces, como podemos ver, vivir es un continuo perder. Mientras los hijos van creciendo, los adultos también vamos dejando de hacer cosas que antes nos parecían importantes. La pareja, incluso, aquella con quien nos casamos, también va cambiando hasta el punto que nos hace replantearnos si vale o no la pena continuar. Pues después de cierto tiempo, las crisis matrimoniales nos ponen ante una realidad dura en nuestra vida. ¿La o lo sigo amando? Y a niveles bioquímicos hay una caída en la producción hormonal que nos hacía tener esa vigorosidad que nos caracterizaba cuando teníamos entre 25 y 35 años. Comúnmente, aquellos que tienen hijos adolescentes están entre los 45 y 55, y aunque se va ganando experiencia, se va perdiendo paciencia. El cuerpo también va cambiando, es más complicado bajar de peso, aparecen enfermedades crónicas y degenerativas. Aunque hay mayor sentido de la responsabilidad, también hay más apatía para seguir haciendo lo mismo en el trabajo durante otros años más. Y entonces también vivimos la crisis de carrera.
seguir haciendo lo mismo que hemos venido realizando los últimos 15 o 20 años, o cambiar de profesión, o emprender un negocio. Nos enfrentamos también a la caída del cabello en los hombres y las arrugas, y entonces queremos evitar y ganar la carrera contra el tiempo mediante el uso de cremas, shampoos que detengan el curso hacia la vejez. Y todo esto pasa: crisis matrimonial, crisis de carrera, cambios súbitos del cuerpo, y además lidiar con el adolescente cuya búsqueda hacia la madurez es inevitable. Pensamos, ¿no se puede quedar pequeño para siempre? Adulto y adolescente hablan dos idiomas distintos, distanciados. La apatía del adolescente complica la apatía del adulto. También las cuestiones culturales marcan una compleja red de interpretaciones, generación de cristal contra generación X, incluso boomers en algunas ocasiones. ¿A qué me refiero con todo esto? Los boomers son conocidos por ser la generación del aguante, generación X por los que promovieron el cambio y generación de cristal porque ya no aguanta nada, y para nosotros ellos son irresponsables y delicados, que no se les puede decir algo porque les genera ansiedad. Revisemos un poco esto que se dice de manera coloquial y a veces poco pertinente. Los boomers, pocos tomaron el ejercicio parental de manera seria. La mayoría de ellos se ausentaron de los hogares, le dejaron todo a la madre y la convirtieron en la única culpable del éxito o fracaso de la economía de los hijos cuando estos se hicieron adultos. Ellos en realidad son la generación del aguante porque podían aguantar un mal jefe durante años y no importaba mientras se les pagara. No se consideraba la salud mental importante, y tras tener un día pésimo en el trabajo, desplazaban su enojo con la pareja o con los hijos. Los boomers, conforme fueron envejeciendo, se dieron cuenta de que no conocen a la familia ni ellos a él mismo. La cosa fue distinta para la mujer, que sí se dedicó a los hijos, pero a cambio aguantó golpes, infidelidades, violencia económica, verbal, y si buscaba querer separarse era muy estigmatizada por su círculo social primario. Y como podemos ver, no eran una generación de hierro y resiliencia. Fue, y algunos siguen siendo, una generación de aguante porque sienten que no tienen otra opción, que esa es la cruz que les tocó cargar, diría mi abuela. Estos adultos dieron luz a los que somos generación X, los que vivimos el cambio análogo al digital, la última generación que todavía jugó en las calles. El acceso a la información nos abrió un mundo mucho más amplio que el de nuestros padres. La oferta académica se volvió de pronto más accesible para nosotros, mas no así con la demanda inmobiliaria. No tendremos acceso a las jubilaciones. Las deudas bancarias afectan la economía porque la inflación subió a tal punto que es más fácil vivir endeudado que ahorrando. La generación X fue aquella que despertó del letargo de la generación anterior que todo aguantaba, pero tampoco sabemos cómo hacerlo, porque los principios éticos y morales de la responsabilidad aún pesan en nosotros. Aguantamos un clima laboral hasta cierto punto. Ya no nos esperamos a seguir siendo maltratados, más bien renunciamos cuando ya tenemos otra oferta laboral que nos pueda dar mayor reconocimiento. Somos una generación que queremos emprender, pero muy a menudo preferimos no arriesgar y quedarnos en la comodidad de lo que sí tenemos seguro. Estas generaciones, boomers y X, dieron luz a los millennials y cristales. Les criticamos por no aguantar, por atreverse, por no permitir que les pisen los derechos. Son las generaciones que denunciaron al tío o al primo que abusaron de ellos y ellas. Son las generaciones que marchan ante injusticias, y productos de ellos es que tienen leyes como la ley Olimpia. Castigo a maltratadores de animales, los que lograron que el gobierno procediera a hacer reformas laborales y se pusiera en relieve y facultad normas como la NOM 35, que obliga a los empleadores a vigilar la salud mental de sus empleados y a capacitarlos. Su no aguantar nada ha provocado cambios que las otras generaciones no pudieron. Entonces, visto así,
no son tan de cristal. Y es que cada generación tiene sus propios desafíos, ha tenido sus aciertos y sus áreas de oportunidad. En la cuestión cultural de cada generación se vive el duelo, la pérdida de lo que ya no volverá a ser como antes, y tenemos la noción de que lo que existía antes era mejor. Hoy tenemos mano de obra muy calificada, pero sin experiencia laboral y cobrando 15,000 pesos ya con maestría, cuando en la generación de los boomers y X, tener una maestría significaba el paso a un mejor salario. Por supuesto que todo esto afecta radicalmente en cómo vemos a nuestros adolescentes. Uno dice, si yo le contestaba a mi madre a esa edad, como lo hace mi hijo ahora, ya me hubiera volteado el hocico. Pero es que justo se trata de criar hijos, no que se sometan a la ley del padre, sino de hacerlos críticos de su entorno y sigan generando el cambio. El duelo de los padres por la pérdida del hijo infantil está concentrado en el vínculo paterno-filial y social. Aquí uno debería hacerse las siguientes preguntas. ¿Está siendo mi hijo o hija una buena persona? ¿Estoy criando una persona responsable o que aporta algo importante en su entorno? ¿Mi hija o hijo sabrán comportarse cuando los dejamos solos sin la supervisión del adulto? Esas preguntas no nos las hacemos mientras nuestros hijos son niños, pero ya entrados en la adolescencia, donde ya no es suficiente el castigo porque ven ellos la manera de darnos la vuelta, es necesario que no eduquemos y creemos mediante el miedo, sino a través del amor, la aceptación y la confianza. Darles a nuestros hijos los recursos para que no dependan de su pareja, ni económicamente ni en tareas del hogar, sino que sean personas participativas cuando les toque a ellos formar un hogar en ambiente de equidad. Ahora vamos a hablar de lo que pasó en la adolescencia y la pandemia. El fenómeno de la pandemia, sin duda, es algo que sigue aconteciendo aun cuando se diga que ya se terminó. Cada día observamos en la clínica adolescentes que no saben interactuar con su medio social. El encierro provocó la detonación de ciertos trastornos como el de ansiedad, el limítrofe y entre otros en nuestros hijos. Hay algunos que su última asistencia en clases lo hicieron siendo niños y que regresaron a la escuela siendo adolescentes de último año de secundaria o primero de prepa. Es decir, de pronto se vieron convertidos físicamente en una visión casi adulta, pero que socialmente y hasta emocionalmente corresponden a la de un niño. En las niñas sucedió algo que ha llamado mucho la atención a los profesionales de la salud y la salud mental. El sedentarismo apresuró la aparición de la menarca en niñas y el sobrepeso en ambos géneros, dificultando los procesos químicos del cuerpo para el desarrollo físico y cognitivo en esta población. El encierro por varios meses impidió que nuestros hijos salieran y estuvieran encerrados sin actividad física, lo que comprometió su estado de salud y de salud mental. El rezago escolar fue significativo tanto en población infantil como en la adolescencia. Algunos de los temas más recurrentes en la clínica en adolescentes son temas vocacionales, en relación dinero-carrera, divorcio de padres durante pandemia, exageración en la pérdida de la pareja, duelos no resueltos por la pérdida de familiares cercanos originados por el COVID, sentimientos de insuficiencia y fracaso escolar, sienten que no aprendieron nada en los últimos 3 años, aparición de trastornos de ansiedad y fobias a la interacción social y trastornos de la conducta alimentaria. Si bien no son los únicos temas que se tratan en terapia, sí son los más comunes, y es que algunos no solo, por ejemplo las niñas, tuvieron que lidiar con la menarca a la edad de 9 o 10 años. Algunas se tuvieron que enfrentar a tener al agresor sexual en casa todo el tiempo, el tío o el primo. Se detuvo su crecimiento físico por la aparición de la regla. Contacto directo con las crisis matrimoniales de los padres. Gritos, golpes, violencia física hacia la madre o el padre. Abandono de los padres porque tenían que trabajar todo el día debido al recorte de los sueldos y el dinero no alcanzaba.
En algunas adolescentes, ir a la escuela significaba un descanso de la situación familiar, pero al estar todo el día encerradas en la casa, no había un escape social que pudiera contenerlas. A los niños tampoco les fue muy bien que digamos. Los niños que se volvieron adolescentes se enfrentaron a ser abusados psicológicamente y físicamente por tíos, primos y hasta hermanos. El sobrepeso detuvo su crecimiento físico. Hay rezagos escolares significativos con baja comprensión en la lectura. Hay aparición de ludopatías a los videojuegos. Contacto directo con las crisis matrimoniales de los padres, gritos, golpes, violencia física y verbal. Y también abandono de los padres por motivos del trabajo. Entonces, con todo esto, la pandemia aceleró en los adolescentes algo que ya estaba pasando. Las infancias se hicieron más cortas y las adolescencias más largas. Erikson planteaba que la adolescencia era un periodo que oscilaba entre los 13 y los 18 años de edad. En la actualidad, acorde con las neurociencias y los fenómenos socionaturales, el cerebro de una mujer se termina formando hasta los 21 años y el del hombre hasta los 25. A esto sumamos que la aparición de la menarquia en niñas se está haciendo desde los 9 o 10 años y la adolescencia en niños está comenzando entre los 11 y 12 años. Esto quiere decir que la adolescencia está extendiéndose significativamente, afectando los procesos físicos, cognitivos y culturales. Entonces, durante pandemia, los adolescentes no solo vivieron los duelos ya mencionados, también sufrieron la pérdida de la libertad y del contacto físico y emocional con sus pares. Además, a esto les acompañó el alto índice de muerte y divorcios a nivel nacional, situación que generó un conflicto importante en la mente de ellos. Pero bueno, todos estos datos, ¿de qué nos sirven saberlos si no podemos producir un cambio? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como padres para amortiguar el paso de la adolescencia, no solo por la naturalidad humana de este fenómeno lleno de cambios, sino también aquellos duelos que derivaron por la pandemia? Bueno, el punto 1 es dedicar 1 hora o 2 a la semana para hacer actividades con el hijo adolescente. Por ejemplo, ir al gimnasio, jugar algún videojuego, salir por un café, ir al cine, etc. Designar un día para la convivencia familiar, jugar un juego de mesa, salir a un pueblo mágico, visitar algún museo, etc. Ocuparse de la situación que viven sus hijos, visitar a la nutrióloga, empezar un proceso psicoterapéutico y otros especialistas de la salud para contrarrestar los efectos negativos propios de la adolescencia. Inscripción a cursos de su propio interés que estén enfocados al arte, dibujo, música, danza, teatro, literatura. Esto con el fin de que tengan otros canales para la expresión de sus emociones y amplíen sus redes de apoyo social. Escucha activa. Eso es bien importante porque no hay que juzgar ni sermonearlos. Hay que hacer, dado el caso, ciertas preguntas que puedan provocar en ellos tener un juicio propio sobre el bien y el mal, como tú qué harías. A veces como padres nos olvidamos de nosotros mismos porque queremos que nuestros hijos lo tengan todo, pero también debemos atender nuestra salud y buscar los propios espacios para poder hablar de lo que nos preocupa como papás, pues también estamos enfrentando pérdidas constantes, no solo la de los hijos infantiles, sino como vimos anteriormente, el amor con la pareja, la crisis de la carrera, la pérdida de salud, entre otras tantas. Y es que ¿cómo pedimos al adolescente que se cuide si no lo hacemos nosotros? ¿Cómo le pedimos al adolescente que sea respetuoso con sus compañeros si nosotros tratamos mal a la pareja? Finalmente, ¿cómo le pedimos al adolescente que confíe en nosotros si no generamos esa confianza? Si juzgamos en vez de escuchar, si nosotros mismos a veces buleamos o les decimos mamones solo porque no quieren hacer lo que nosotros deseamos. Si ya dejamos de ser los héroes de nuestros niños, no hay que convertirnos en villanos en su adolescencia. No
No olvidemos que esta es una de las etapas más complejas que vivimos como humanos, y la forma en que les ayudamos a pasarla será la forma en que ellos afrontarán los desafíos en su vida adulta. Finalmente, como reflexión final, deseamos los padres que nos hubiera gustado tener. Recordemos que no hay padres perfectos, solo padres humanos. Y tener un hijo adolescente es tener la oportunidad de reparar lo que nosotros odiamos en nuestra propia adolescencia y que nos preconfiguró hacia la adultez. Les voy a pasar, creo que me seguí de largo y ya no les fui pasando las diapositivas. Muchas veces cuando empiezan los adolescentes un proceso psicoterapéutico y con este deseo del padre o de la madre que mi hijo ya no obedece, que mi hijo se está volviendo muy relajiento, que él de niño no era así, es que justo una cosa es el niño que se preconfigura hasta la edad de 6 años y en su segunda infancia va cambiando su personalidad y en la adolescencia va a tener una personalidad muy distinta a como era el niño en su primera infancia. Les comparto la bibliografía en la que me apoyé para crear esta conferencia que les brindé, de Aberasturi, de Bettelheim, de Calixto, de Dolto y de Recalcati, donde a través de estas vivencias clínicas que otros colegas hemos compartido, vemos que ahora todo pareciera que produce ansiedad, y es que esta ansiedad no es más que la respuesta ante una amenaza que ellos sienten que vienen de afuera, pero por lo regular viene de adentro, de padres voraces que quieren que el hijo sea perfecto. Los hijos no tienen que ser perfectos, los hijos tienen que ser ellos mismos. Muchas veces se les presiona para que saquen las mejores notas, para que se destaquen. Luego algunos papás los llevan al fútbol o algo que ellos no pudieron practicar y les exigen como si fueran los directores técnicos o fueran los presidentes de la asociación de fútbol o del deporte que estén practicando. Y lo único que está pasando es que el hijo empieza a botar todo, ¿no? Que después de un tiempo diga, ya no quiero seguir porque ya no puedo entre la escuela, mis amigos, la novia y ahora la presión de mi papá o de mi mamá de ser el mejor en el deporte, y terminan abandonando todas las actividades que ellos hacían con mucha naturalidad y con mucho gusto. Y cuando se convierten en adultos, parece que se les reclama incluso, ¿no? Ay, ¿te acuerdas qué bueno eras jugando? ¿Te acuerdas qué bueno eras bailando? ¿Te acuerdas? Como si de eso dependiera ya el éxito. Y entonces el adolescente, cuando empieza a notar estas situaciones, ya casi llegando a la etapa adulta, empiezan a crear como un cierto tipo de rencor hacia los padres, que ojo, el rencor no es malo. El rencor nos permite no volver a tropezarnos con la misma piedra, no volver a tener las mismas situaciones. Y en este sentido, los adolescentes que van tomando cierto rencor por la presión de los padres son adultos que en algún momento van a empezar a escuchar su voz. Y en algún momento no sabemos cuánto les vaya a tomar. Algunos se dan cuenta a la edad de 30, 40 años, donde dicen, híjole, creo que no debía estudiar esto que estudié, y a veces hacen otra carrera o se dedican a algo para lo que nada tiene que ver con lo que estudiaron, y de esa manera se van desenvolviendo y los padres luego les llegamos a reprender como con con frases que es, hay tanto estudio para que te dedicaras a esto, pero es que muchas veces se estudia, los adolescentes agarran su carrera más por la presión de los padres que por su decisión propia. Entonces, ¿qué podemos hacer para mitigar esta situación? No ser sus amigos. Esta idea falsa de que tengo que ser amigo de mi hijo, pues no es lo mejor, porque entonces le quitas al hijo el apoyo que solamente de un padre puede recibir.
Entonces, ser amigo de tu hijo no sería lo más recomendable. Lo más recomendable es que siempre sea su papá, que siempre sea su mamá. No se trata de ponerse al nivel de su etapa psicosexual, sino que le ayudes a resolver temas en los que él en algún futuro se va a tener que enfrentar solo. Perdón, me ponen aquí, puede poner por favor la diapositiva de los boomers. Dame un segundo. A ver, aquí está. Y pues bueno, por ahí alguien me pone. Sí, una disculpa, me seguí de largo y se me olvidó ir cambiando. Pero bueno, el punto aquí es, ¿qué vamos a hacer con nuestros adolescentes? En algún momento platicaba con un colega sobre esta importancia que se tiene. Y lo único que tenemos que hacer los padres es estar. Porque si de niños nosotros como padres les enseñamos a jugar, en una analogía con el fútbol, les enseñamos a jugar con la pelota, luego pasamos a verlos en sus primeros partidos y les decíamos qué hacer, cómo hacer, luego nos mandan a la banca y luego nos mandan a las gradas a ser espectadores de nuestros hijos. Pero los hijos lo único que tienen que ver de nosotros es que estamos. Nada más. Ya no hay que hacer otra cosa más en la adolescencia. Se les apoya, se les brinda, pero también se les limita. No se trata de darles todo a manos llenas, porque ellos también tienen que conocer el valor del esfuerzo, el valor de lo que cuestan las cosas, tanto económicamente como en materia emocional. Si uno como padre les deja, vamos, no hay una represión cuando ellos llegan tomados, no hay una represión cuando ellos vienen con temas de droga, ¿no? Que probaron un brownie, que probaron un cigarrito de marihuana. Entonces ese niño, ese adolescente, va a creer que puede hacer lo que se le venga en gana y no tendría que ser así. Meterlos en actividades artísticas, en actividades deportivas, los va a ir alejando también de las drogas, los va a ir alejando también de las adicciones. Ahora también tendría que haber congruencia entre lo que se le pide al adolescente y en lo que da el adulto. Si nosotros como adultos nos ponemos a tomar todos los fines de semana y se hacen las reuniones en casa con un montón de alcohol entre los amigos, entre los papás, entre los papás, entre compadres, lo único que va a hacer el adolescente va a ser replicar lo mismo. Y entonces no les vamos a poder exigir que no se midan, que no se moderen, cuando nosotros tampoco lo estamos haciendo. Entonces, es muy importante que nosotros como papás, como adultos, también seamos congruentes con lo que le estamos pregonando a nuestros hijos, a nuestra familia. Y pues bueno, ya por hoy es todo. Les agradezco mucho la atención y el haber asistido un viernes a las 5 de la tarde. Y pues bueno, con mucho gusto yo me despido. Si tienen alguna duda, si algo de lo que dije les brincó y quieren consultarlo, pidan información y pidan mi correo o teléfono al instituto. Ellos con mucho gusto se los puedan brindar. Y bueno, pues hasta aquí me despido. Muchas gracias por hoy.